Hola, soy Bea y hoy os voy a hablar de la ciudad romana de Baelo Claudia. Bueno, primero para ubicarnos un poco os voy a decir dónde está situada esta ciudad. Y bueno, está situada en la ensenada de Bolonia, en la población de Bolonia, en la provincia de Cádiz. Concretamente está dentro del actual Parque Natural del Estrecho. Bueno, ahora os voy a contar un poco la historia de la ciudad. Esta ciudad surge a finales del siglo II a.C. y fue el emperador Claudio, que es el que estáis viendo ahora mismo, el que le concedió el rango de municipio romano. Su existencia está ligada sobre todo al comercio con África. Como está escrito, era un puerto de unión con la actual Tánger. Sus mayores fuentes de riqueza fueron la pesca, la industria de salazón y el garum. En la imagen de arriba podéis ver las factorías de salazón y garum, que luego explicaré un poco más a fondo. Y abajo tenéis una imagen de lo que es el garum, que si no sabéis lo que es, pues es básicamente una salsa elaborada con pescado y vísceras fermentadas de pescado. Finalmente os voy a explicar cómo esta ciudad llega a ser abandonada definitivamente y todo se debe al declive económico que ocurrió a raíz del terremoto que hubo en la segunda mitad del siglo II después de Cristo. Poco a poco la ciudad fue perdiendo importancia, aunque hubo un punto que parecía que iba a volver a resurgir, pero finalmente en el siglo VII es abandonada definitivamente. Ahora os voy a explicar un poco las construcciones y el urbanismo general de la ciudad, pero os voy a enseñar un vídeo de una reconstrucción de la ciudad. Hablando un poco del urbanismo general de la ciudad, se puede decir que fue planificada siguiendo rigurosamente los esquemas básicos del urbanismo romano, por lo que la ciudad cuenta con una muralla, que habéis podido ver en el vídeo y podéis ver en la foto que está ahí arriba, y un trazado ortogonal de perímetro irregular que se basa en dos vías principales, que son básicamente dos calles principales que se diferencian muy bien en la imagen que tenéis arriba. Bueno, y nos vamos a centrar ahora en las construcciones y vamos a empezar por la muralla. La muralla mide algo más de 1 kilómetro de perímetro y está separada por torres, que en la imagen de la derecha tenemos una recreación de cómo serían las torres. Y bueno, se dice que esta muralla no fue hecha como defensa, sino como un simple elemento delimitador del espacio urbano. Esta muralla consta de 4 puertas principales. En la imagen de arriba podéis ver un trozo de lo que queda de muralla. Y bueno, ahora nos vamos a centrar en los acueductos. Como podéis ver, hay 3 acueductos, pero os voy a explicar por qué fueron construidos estos acueductos. Como es obvio, al principio no había agua corriente, por lo que tenía que ser transportada desde fuentes con cántaros. El agua en estos sitios era muy demandada, por lo cual con la que conseguían de las fuentes era insuficiente. Y fue aquí cuando decidieron construir los acueductos. Bueno, primero nos vamos a centrar en el punto Paloma, que es el que más tarde fue construido, y es el acueducto principal de esta ciudad, ya que aportaba un caudal diario de 6 millones de litros de agua. El siguiente que tenemos es el del Realillo, que bueno, los dos siguientes que os voy a enseñar se piensa que fueron construidos en la época de Augusto. El último que tenemos es el de Molino de la Sierra de Plata, que también se piensa que fue construido en la época de Augusto, y se pensaba que el agua de este acueducto iba principalmente a la ciudad baja, o sea, por la zona de las termas, y como podéis ver es el que peor conservado está. Bueno, ahora vamos a ir a la basílica, que primero os voy a poner un vídeo de una reconstrucción. Bueno, es el segundo edificio de mayores proporciones después del teatro y fue el centro neurálgico de la actividad civil y comercial de esta ciudad. Tiene una planta rectangular, como habéis podido ver, y como podéis ver en la imagen que está aquí, se conservan las columnas jónicas, algunas paredes y una estatua del emperador Trajano. En el vídeo habéis visto que tiene 2 plantas y en la parte de arriba había 3 habitaciones pequeñas que estaban conectadas entre sí. El acceso se realizaba a través de las 3 puertas en el foro. Y bueno, ahora nos vamos a centrar en el foro. También os voy a enseñar un vídeo. Bueno, habéis podido ver un poco lo general del foro y bueno, el foro es de la época de Augusto y tiene el mismo esquema que otros de ciudades de finales del periodo. Este esquema estaba constituido por una zona sagrada, el espacio de la plaza, una basílica y otros edificios de carácter político y comercial.
Como habéis visto, tiene una forma rectangular de 37 por 30. El foro, en la época romana, no daba sensación de ser un espacio abierto, ya que al estar rodeado por 4 lados le da un aspecto de recinto cerrado. Bueno, ahora vamos a ver el teatro. Bueno, el vídeo es un poco corto, pero lo justo para que veáis cómo era. Y bueno, es el edificio más monumental de la ciudad y se construyó entre los años 60 y 70 después de Cristo, más o menos a finales de la época de Nerón o a principios de la de Vespasiano. Fue abandonado y luego ocupado de nuevo por viviendas. Si lo comparamos con otros teatros de la época romana, es bastante pequeño. Y bueno, las representaciones se realizaban durante todo el día y eran organizadas bajo el control de los magistrados. Las obras más comunes eran las comedias y los espectáculos de mimo o danzas. En la imagen de arriba podéis ver lo que queda de él. Y bueno, ahora tenemos las factorías. Las factorías están situadas en la zona sur de la ciudad. En estas factorías se trabajaba el salazón y el garo. Las estancias son perfectamente reconocibles, tanto las estancias de manipulación y preparado de materia prima, como donde se depositaba el producto a la espera de ser enviado. Estas factorías eran una de los principales centros exportadores de salazón del Mediterráneo y estaban ubicadas muy cerca del mar. Había más de unas factorías y se piensa que ocupaban toda la orilla y que se extendían incluso más allá de la muralla. Bueno, las primeras fábricas se construyeron en época republicana y tal vez a finales del siglo II a.C. Algunas desaparecieron durante la primera mitad del siglo I después de Cristo y fue en la época de Clodio cuando alcanzaron su máximo esplendor. Y finalmente, en el siglo V y principios del VI fue cuando prácticamente desaparecieron. Ahora tenemos las termas. Bueno, de las termas no se han excavado más, pero dadas las proporciones en comparación con la ciudad, las que se pueden ver no serían ni las únicas ni las más importantes. Las termas constarían de 3 ambientes: una sala caliente, cuya temperatura se regulaba desde unos hornos, una sala templada y una sala fría. Y también tenía 2 piscinas, una que cubría y otra que no. Saber cuándo fueron construidas es un poco difícil, pero al principio de las excavaciones se pensaba que serían del siglo III después de Cristo, pero se descartó ya que en esa época se produjeron varios inundamientos. Actualmente se le asigna como fecha probable el siglo II en época del emperador Adriano. Y bueno, ahora tenemos las viviendas. Las casas romanas eran de planta rectangular, como estáis viendo, y había un compluvium, que era básicamente una abertura en el techo que servía para que entrara luz, y correspondía con el impluvium, que era para recoger el agua de la lluvia. A diferencia de las casas romanas típicas, las de Baelo presentan los espacios abiertos unificados en un solo pestilio. Aunque existen muchas casas en Baelo, solo son 2 las que han sido estudiadas a fondo, y se cree que sus construcciones datan del siglo II después de Cristo. Las clases más acomodadas y enriquecidas gracias a la actividad industrial y comercial tienen su casa más cerca de las factorías. Y bueno, ahora vamos a ver el mercado, que bueno, en un principio el comercio de menudeo era realizado en la vía pública. Con el tiempo y con la necesidad de hacer frente al suministro de grandes cantidades de víveres, se impuso una agrupación de puntos de venta y así surgió el modelo de mercado. Y bueno, este mercado apenas estuvo en uso más de un siglo. Y bueno, ya por último tenemos los templos. Se han descubierto 5 templos y cada uno de ellos se consagraban habitualmente a un dios. Los 3 principales templos eran dedicados a la tríada capitolina: Júpiter, Juno y Minerva. Cada uno de estos 3 templos está situado sobre un podium que los elevaba más de 15 metros sobre el foro, lo que permitía que los barcos que se acercaban a la ciudad los divisaran desde lejos. Tienen 4 columnas exentas en el frente y 2 laterales de santuario. En el interior del templo dedicado a Juno existe un bloque de mármol que podría corresponder a la estatua de la diosa. Y bueno, ahora vamos a hablar concretamente del templo de Isis, que aquí tenéis una reconstrucción.
Bueno, este templo se encuentra localizado en una zona periférica, en la zona nordeste del foro, a un lado del Capitolio. Fue construido en la década de 80 en el siglo I después de Cristo y bueno, el templo es rectangular como habéis podido ver y está rodeado por un muro que lo aislaba. Estaba dividido en dos espacios, uno público y otro con una serie de habitaciones. Durante las excavaciones aparecieron dos inscripciones que bueno, en la imagen de la derecha podéis ver una de ellas, que estaban dedicadas las inscripciones a Isis. Se trata de dos placas votivas de mármol, una más pequeña que la otra, fechadas del siglo II después de Cristo. Bueno, en la imagen de la izquierda podéis ver cómo estaba organizado el templo. Y bueno, esta ha sido mi presentación sobre la ciudad de Bailo Claudia y espero que os haya gustado.